Quisiera compartir con ustedes una lección o clase de filosofía que he utilizado en varias ocasiones para dar inicio a los cursos de licencia que pude impartir en la Pontificia Universidad Angelicum. La consideraba útil para presentar a los estudiantes los problemas clásicos y modernos que puede y debe afrontar quien quiera pensar como tomista. Cuando en el año 2009 el decano de filosofía del Angelicum me propuso que diese cursos todos los años a los de licencia, me pidió que sean de metafísica, es el tema de la tesis doctoral, y por lo tanto, con esa libertad, pensé en programar un ciclo de 6 cursos de temas fundamentales de la metafísica tomista y de la metafísica en general. Temas que conocemos y que ustedes conocerán evidentemente: el tema del ser, el tema del ente, el tema de la participación, de la causalidad, la libertad, en un ciclo de 6 años para volver a repetirlos después a un nivel más profundo. Pude dar clases en el Angelicum del 2009 al 2019, cuando presenté la renuncia para ingresar a la vida monástica. Por lo tanto, di todo un ciclo y empecé a repetir, con mucho provecho para mí, tal vez dificultad para los alumnos porque era un poco más profundo. Por lo tanto, esta lección que ahora quiero compartir con ustedes no tendrá el rigor de una respuesta a cada uno de los problemas, sino la libertad de quien trata de presentar cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía para un tomista, quien trata de problematizar, es decir, de hacer tomar conciencia de que hay problemas abiertos que requieren nuestra acción de filósofos, nuestro pensamiento. Sabemos que el objeto de la metafísica es el ente, que el sujeto de la metafísica es el ente en cuanto ente. Materialmente toda la realidad, formalmente la realidad en cuanto ente. Según aquello clásico de Aristóteles, quod olim, et nunc, et semper, quesitum et dubitatum est, quid est ens. ¿Qué cosa es el ente? Todo. Pero ese es el sujeto de la metafísica. Pero el problema de la metafísica, en realidad la metafísica como actividad humana afronta muchos problemas, como en la vida, muchos problemas. Pero estos problemas están conectados entre sí, más o menos conectados. Por lo tanto, es importante descubrir esta conexión entre los problemas metafísicos para no dispersar el pensamiento, sino que para ir a un fundamento. Puede ayudar a verlos entonces cómo se presentan estos problemas con una cierta unidad e incluso con una cierta trilogía de problemas. Van como siempre entre 3. Puede ayudar, repito. Hegel hablaba de la filosofía como un círculo. No importa dónde empiece la filosofía, pero siempre será circular. Fabro dice que, según él, la filosofía es un círculo de círculos, es más complejo. Y en realidad se está inspirando en el pensamiento clásico por ejemplo, presentado por el Dionisio, en el cual la contemplación puede ser circular, rectilínea o bien oblicua. Esta es círculo de círculos. En Occidente, el problema, estamos hablando de el problema y los problemas. El problema se presentó bien al inicio y adquirió toda su fuerza metafísica con Parménides y con Heráclito, filosofía del ser que era, por tanto, uno, perfecto, inmutable en sí mismo, y el problema se presentaba antes este ser. ¿Qué decir de la multitud? Porque yo veo la multitud, que es cambiante, mudable, imperfecta. Es el problema del uno y de la multitud. Ese es el problema de la filosofía. Y la respuesta, la tendencia humana a dar una respuesta es eliminar uno de estos dos. Parecen irreconciliables. Vamos a un ejemplo sencillo, como le podía presentar a los estudiantes en una primera clase. Yo existo, pero no soy la existencia. Tú existes, pero no eres la existencia. Tampoco yo te la he dado. ¿Quién nos ha dado la existencia? Podríamos remontarnos a un primer hombre, incluso cristianamente a Adán y Eva. Pero también los animales existen y las cosas existen. ¿Quién le ha dado? Y así hay que remontarse a un primer existente. Y ese primer existente tiene toda la fuerza de la existencia y la plenitud de la existencia, y nada le puede faltar de la existencia. Por lo tanto, si Él existe,
¿qué digo de mí mismo? Lo mismo de la vida. Yo no soy la vida. Poseo la vida como la posees tú. Entonces venimos de alguien, de algo que es la vida en sí misma, con perfección. Y si la vida existe, no hay espacio para mi vida. Debo perderme en esa vida. Y lo mismo más modernamente con la libertad. Si existe el absoluto y es libre, no hay espacio para mi libertad. Si yo quiero ser libre, nadie se tiene que oponer. Por lo tanto, es el eterno problema del uno y de la multitud, que Platón trató de solucionar partiendo ese uno de Parménides, partiéndolo a la multitud de las ideas separadas, tantas cuantas es posible abstraer, remontándose de todos modos hacia arriba. En ese mundo del hiperuránio se iba llegando a una idea cada vez más simple, de la cual las demás derivaban, por decirlo ahora de esta manera, a la idea de ser, no a una superior, de bien tal vez sí, pero superior todavía, a la idea del uno, la mismidad, de la cual todas, digo ahora, derivaban, participaban, ya sea las otras ideas, cuanto también el mundo material. ¿Cómo participaban? En los primeros diálogos participaban con una real inmanencia de la idea en sus inferiores y en el mundo material, por lo cual este mundo inferior en cierto modo se disolvía en las ideas, y por eso la palabra que usaba Aristóteles era metexis, en la cual hay una intromisión de la idea en los inferiores y una disolución de los inferiores en la idea. En los últimos diálogos, para tratar de salvar un poquito más la realidad del mundo material, Timeo y otros diálogos, para darle más consistencia, cambia la palabra e introduce la palabra mímesis. Hay una imitación de este mundo del otro mundo. Pero toda la relación es siempre vertical respecto a la idea. El hombre es por la idea de hombre, sin vinculación horizontal entre un hombre y otro hombre, sin causalidad en este mundo. Aristóteles, dándole consistencia verdadera al concreto y a las relaciones reales, introduce el tema de la real causalidad de los entes. A la participación vertical de las ideas sustituye la causalidad real horizontal de los concretos, hombre de hombre. Así tenemos dos grandes propuestas de solución que se presentan excluyentes entre sí: la participación platónica, la causalidad aristotélica, que son sendos problemas que parecen irreconciliables. Lo saben muy bien ustedes, que Santo Tomás, gracias a una lectura original de las fuentes, comprensiva y superativa de las fuentes, logra salvar la participación platónica y la causalidad aristotélica, con una distinción y armonía entre el orden predicamental y trascendental, siendo este último, el trascendental, fundante del predicamental. De esa manera, el problema del uno y de la multitud se convierte en el problema de la participación y de la causalidad, cuya expresión semántica es la analogía. Y aquí tenemos la primera trilogía de problemas. El problema es el uno y la multitud, pero se presenta con una trilogía de problemas que giran en torno y reproponen el problema del uno y de la multitud. La participación es la relación del ser y los seres considerada estáticamente, la causalidad es la relación del ser y los seres considerada dinámicamente, la analogía es la semántica de la participación, el lenguaje metafísico de esta relación. Pasemos a la segunda trilogía, o sea, cómo el problema se repropone de otra manera. La menciono ya para dar claridad en la exposición. La segunda trilogía es el ente, el esse, el ser, dicho en latín, el esse y la esencia. Esta segunda trilogía mira al ente. ¿No? Dijimos, el uno y la multitud, el ser y los seres, mira a los seres, mira a los entes, mira al ente. Ente, aquello que tiene ser, id quod habet esse, y por lo tanto compuesto, real composición de esencia y ese.
una tesis basilar y distintiva, metodológicamente distintiva de la metafísica tomista. El ente no es lo mismo que el esse, habet esse, lo tiene recibido, participado. Es el acto de ser, es el esse ut actus essendi, es la emergencia del esse sobre la forma o sobre la esencia. Es el acto primero y último, el acto de todos los actos y la forma de todas las formas. Por lo tanto, así se representa el problema del uno y de la multitud al interno del ente. Se presenta el ente y sus dos componentes, esse, ut actus y esencia. Esta es la nueva trilogía, una unidad y una multiplicidad. La unidad del ente, la multitud de los elementos componentes. Por lo tanto, la metafísica tiene que afrontar este tema, el tema del ente, del esse y de la esencia, y es el distintivo del tomismo. Vamos a una tercera trilogía de problemas que se pueden presentar. Lo menciono entonces para luego explicarlo. Esta trilogía, ¿no? Propongo esta trilogía como esse, pero con mayúscula, el esse separado, supremo, el ipsum esse, esse, ente, intelecto. Colocando al ente entre el esse separado y el intelecto. Y luego le vamos a cambiar los nombres a esta trilogía y lo vamos a llamar el infinito, el finito y la conciencia. Son palabras que empiezan a sonar modernas, porque de eso se trata, de pensar cómo estos problemas se reproponen de un modo nuevo. Igualmente vayamos todavía a esta primera exposición, esse, ente, intelecto. La filosofía es una obra humana, una actividad humana. Filosofía, amor a la sabiduría. Hay que sentir, antes de resolver el problema del ser, hay que sentir el problema del ser. Es decir, hay que afrontar el problema del ser. Lo tengo que afrontar yo con mi inteligencia. Todo lo que nosotros conocemos, y podemos decir también amamos y sentimos, es ente. Y lo conocemos en cuanto ente. Y el ente es como la luz a los ojos por la cual vemos los diversos entes. Las esencias realizadas en una materia, por ejemplo, que es el objeto proporcionado al conocimiento humano. Es como el sonido al oído en el cual percibimos las palabras. El ente es la luz, es el sonido. Antes de responder a qué cosas son los entes, cada uno de ellos, o cuál es la relación entre los entes, o la relación con el ser supremo, debo comprender mi relación con el ente. Eso es el realismo. La relación entre el ente y la conciencia. Atención, no cartesianamente, no partir del cogito. Nosotros comenzamos con la presencia de la realidad, de una realidad concreta, que son cosas concretas. Es una persona, un animal, una casa, realidades concretas. Comenzamos de ahí. Pero podemos dar un paso hacia atrás para ver qué es lo fundante en mi percepción de la realidad. Y lo fundante, lo primero que cae en el intelecto, y ya evocamos la frase de Avicenna como lo hace Santo Tomás, es el ente. Y luego el ente fundado en su acto de ser. Por lo tanto, la conciencia, o el conocimiento, o la metafísica, es metafísica del ente que se presenta, aunque después veamos que el fundamento es el esse. Pero el objeto de la metafísica era con Aristóteles y sigue siendo con Santo Tomás el ente en cuanto ente, aunque nosotros descubrimos que está fundado en su esse y a su vez en el esse supremo. Por lo tanto, la conciencia se funda en el ente y el ente se funda en el esse. Y de esta manera salimos al cruce de un doble problema, y por eso problema moderno, de la filosofía moderna, que es el problema del Anfang hegeliano, del comienzo de la filosofía. ¿Dónde comienza la filosofía? Repetimos, en el ente, no en el esse, como va a proponer Heidegger falsamente. Y al segundo problema heideggeriano, del olvido del ser.
Nosotros comenzamos en el ente, pero no decimos que es fundante el ente, sino que el ente nos lleva al ser y nuestra filosofía se convierte en filosofía del ser, aunque el inicio, Anfang, sea en el ente. Por lo tanto, se resuelven estos dos problemas. La filosofía comienza con el ente, se funda en el ente, y va un paso hacia atrás hacia el fundamento que es el ese. Conclusión. El problema del uno y del múltiple se repropone como un problema del ese, del ente y de la conciencia, del infinito, del finito y de la conciencia. Cuarta trilogía. Si yo pusiese en estos tres problemas anteriores el infinito, el finito y la conciencia, dado que el último fundamento es el infinito, si yo pusiese la conciencia de frente al infinito, porque el finito es como un puente, la conciencia de frente al infinito, directamente ante el infinito, y ahora lo vamos a llamar absoluto, incorporamos lenguajes, problemas modernos, la nueva problemática va a ser el problema del absoluto, que tendría una triple declinación, que es el problema del ser, de la verdad y de la libertad. Esa es la nueva trilogía, la cuarta trilogía mucho más moderna, en la cual el problema de la conciencia con el absoluto se declina en una triple línea. Es el problema de la existencia, de la verdad, de la libertad. Es en realidad el problema de mi existencia, del existente, de mi verdad y de mi libertad. Como habíamos puesto el ejemplo inicial, si yo soy mi existencia, mi verdad y mi libertad, ¿qué espacio queda para el absoluto? Al revés, si el absoluto existe, ¿qué espacio hay para estas tres declinaciones? Por lo tanto, la filosofía clásica conocía en cierto modo el tema del ser, la verdad y la libertad, lo conocía así como el ente, el verum y el bonum. Si queremos unir incluso el unum, verum y bonum. Conocía el tema de los trascendentales, la filosofía clásica, y el problema de las propiedades trascendentales del ser. Atención, porque eran propiedades del ser. O sea, era una contemplación, un estudio muy objetivo del ser y de sus propiedades. Después de la filosofía moderna, o con la instancia de la filosofía moderna, hay que insistir, Fabro lo hace, que estos trascendentales son del ser en relación al sujeto. En relación al sujeto, a la conciencia podemos decir. Pero eso ya está en el De Veritate 1.1. Cuando la verdad, cuando el ente es lo que primero cae en el intelecto del hombre. Y la verdad es el ente en cuanto relacionado con la potencia intelectiva del hombre. Y el bonum es el ente en cuanto relacionado con la voluntad del hombre. O sea, estaba en Santo Tomás ya este comienzo, y en estos dos trascendentales, verdad, verum y bonum, se fundaba todo el orden trascendental y el orden moral trascendental del hombre. En la filosofía moderna va a ser más subjetivo todavía, y va a ser el problema de mi existencia, no va a ser el tema del ente, verum y bonum, sino que va a ser el problema de mi existencia, de mi verdad y de mi libertad. En una aparente oposición con el absoluto, irreductible oposición con el absoluto. Ser, también trilogía dijimos. De todos modos, para la filosofía moderna, es reductiva, la verdad y la libertad, ser, verdad y libertad, en realidad es un desdoblarse, un triplicarse de un solo problema,
que expresado en su radicalidad es la oposición entre el absoluto y el yo. Para la filosofía moderna, la verdad coincide con la libertad. La verdad se resuelve en la libertad, es libertad. La verdad es libertad. Y el ser, o mejor dicho, el existente, es, en lenguaje moderno, es la subjetividad in avanti, proyectada hacia adelante, o sea, libertad. Subjetividad que se proyecta hacia adelante. ¿Qué significa la existencia? Ser un existente, proyectarse en libertad. Por lo tanto, coincide verdad con libertad y existencia con libertad. Existencia, verdad y libertad, para los modernos es lo mismo. Por tanto, quedan frente a frente el absoluto y la subjetividad. Con aquello que la subjetividad que con los modernos conviene llamar el yo. Así se representa el problema del uno y de la multitud como problema del absoluto. Uso absoluto, podría usar Dios, pero estamos hablando en filosofía moderna, del absoluto y del yo. El yo, ante el absoluto, es multitud. No somos muchos, es el yo. Y es solamente yo porque es subjetivo. Es el yo, no es muchos, pero sí multitud. Dado que el absoluto es el otro, hay multitud. La oposición parece nuevamente irreductible entre el absoluto y yo. Si yo existo y si yo soy libre y si yo soy auténtico y verdadero, no hay espacio para el absoluto y viceversa. Parece irreductible, pero no lo es, pues el yo se constituye como yo, estamos ante un yo, se constituye como yo en el momento en que se funda en el absoluto. El ente, volvamos a las primeras trilogías, el ente es ente porque se funda en el absoluto. El yo es yo porque se funda en el absoluto. Se funda en el absoluto. ¿Qué quiere decir dos cosas después de la filosofía moderna? O para un tomista después de la filosofía moderna. Quiere decir que se descubre fundado ontológicamente por el absoluto, digamos por Dios, digamos por el ipsum esse, se descubre fundado ontológicamente, es ab alio, y se funda por un acto de elección en el absoluto. O sea, este es el paso nuevo. Así, el yo, dado que es una subjetividad in avanti, hacia adelante en libertad, se tiene que fundar en el absoluto. Se descubre fundado, pero se tiene que fundar en el absoluto. Esta doble fundación ontológica de un ser recibido y existencial de una aceptación da origen a una nueva trilogía que Fabro la expresa siguiendo el pensamiento en este caso y avanzando sobre el pensamiento de Søren Kierkegaard de esta manera: un yo metafísico, un yo teológico, un yo cristológico. Es la reflexión sobre la subjetividad y por ende de la libertad, pero más de la subjetividad que no de la libertad, no del subjetivismo, del sujeto. Lo que importa es el sujeto. Ese yo metafísico, que es el yo en cuanto fundado por el ipsum esse. Yo teológico, en cuanto que se funda en Dios, por la elección de Dios como fin último, por la elección, por el riesgo que significa elegir a Dios, por la fundación en Dios. Y es un yo cristológico, este es el paso un poco más difícil siempre para los estudiantes, para nosotros mismos, de comprender, es un yo cristológico, porque se funda saltando, dando un salto, sobre el hiatus del pecado, o que ha introducido el pecado, provocado por el pecado.
entrando el pecado, que es una categoría filosófica, la amartía de los griegos, es una categoría filosófica y también teológica, pero entra en el pensamiento del hombre como categoría filosófica. Entrando el pecado, entra Cristo. También en el pensamiento filosófico. Antes de entrar teológicamente, digo, en nuestra especulación. Y por lo tanto, el yo se constituye con un yo cristológico, por decirlo así, es una nueva cualificación del yo, metafísica, teológica y cristológica, porque me dio no solo la elección de Dios como fin último, sino que me dio también el hiatus del pecado, el tema del pecado, que es un tema en categoría filosófica, repito. Por lo tanto, de esta manera estamos ante esta trilogía que podría ser la última, es decir, el estudio del yo, de la subjetividad y de su cualificación, dijimos, ontológica, teológica y cristológica. De esta manera, los tres clásicos temas de la filosofía de siempre, que eran el mundo, el alma y Dios, en nuestros planes de estudio tenemos cosmología, psicología, teodicea, se retornan, vuelven a aparecer como tres problemas existenciales. Y no solo de especulación objetiva, de resolver y hablar del mundo, hablar del alma y hablar de Dios. Problema existencial, problema que interesa existencialmente al destino de un hombre. Y fueron formulados así, y a ellos, por ejemplo, Fabro, a quien nosotros seguimos como un tomista de nuestro tiempo, que ha sabido pensar con Santo Tomás y el tomismo ante los problemas modernos, están formulados así. Dijimos, mundo, alma y Dios. Formulados de otra manera, de esta manera, ser en el mundo. Ser en el mundo. Segundo, ser en el cuerpo. Tercero, ser en el yo. Ser en el mundo no es solo cosmología, sino que soy yo. Y me pregunto, ¿qué es lo que soy yo y qué hago en el mundo? Ser en el cuerpo no es solo psicología, sino que es el problema específico de un espíritu que es en el cuerpo. Sabemos bien que es un alma, forma sustancial, pero que tiene una dimensión, una determinación espiritual en un cuerpo. Y el tercer problema, el problema de Dios, viene formulado como ser en el yo. Recordamos que el yo se fundaba, se constituye en cuanto fundado en Dios. Dios no es un tema más para la filosofía, sino que es el punto determinante y cualificante de cualquier y de toda existencia humana. La filosofía, recopilando estas cosas y a dónde hemos llegado, la filosofía no debe nunca renunciar a su misión de traer una palabra de consolación al existente humano, a este hombre. Recordemos a Boecio, titulando su escrito sobre la consolación de la filosofía, en un momento en que se destruía toda la cultura occidental, caía el imperio. Cuanto más en nuestro tiempo, y estoy repitiendo un deseo expresado en algún artículo del padre Fabro, cuanto más en nuestro tiempo, cuando gran parte de la teología parece haber traicionado su misma misión divina. Y si la teología traiciona, la filosofía debe dar una palabra de consolación. Recordemos la fides et ratio, la insistencia de San Juan Pablo II en que la filosofía, en decir a los filósofos que tienen que dar una palabra y creer en la propia filosofía. Conclusión. Dijimos al inicio, entonces, he presentado todas estas trilogías. No es una deducción de problemas a modo de triadas. No es una deducción, sino que es un aparecer de problemas
que aparecen con un cierto movimiento que nos hacen pensar entonces a círculos de círculos, o una espiral de círculos, o un pensamiento helicoidal, palabra que también muchas veces ha usado el padre Fabro. La expresión esta de Fabro, usada por Fabro, se hace eco de la concepción que mencionamos al inicio del Dionisio. Dionisio, hablando de la contemplación en general, no solo del filósofo, sino también del religioso, decía que la contemplación puede ser circular, o bien rectilínea, o bien en latín fue traducido oblicua. Los ángeles tenían el privilegio de una contemplación circular, porque por intuición del ser, de las cosas, su mirada es intuitiva, no hay un progreso, no hay un razonamiento, contempla las cosas en círculo siempre del centro y no hay progreso porque lo poseen todo. Y seguimos agregando nosotros. La contemplación rectilínea es aquella que va de problema en problema, va avanzando. Esta evidentemente lo completamos ahora nosotros, lo decimos, lo aplicamos nosotros, es la contemplación que avanza poco a poco raciocinando, es la contemplación propia del hombre, que salva su indigencia pasando de una cosa u otra, de un problema a otro problema, de lo más sencillo a lo más difícil. Y suele haber un progreso. Esto es propio de las ciencias, que también son contemplativas, y en las cuales hay un progreso, y es una tentación ver el progreso de la ciencia. En cambio, la contemplación oblicua, que propiamente la palabra sería la traducción helicoidal, como las aspas de un helicóptero, esta contemplación helicoidal, el movimiento helicoidal, participa, este es el Dionisio, participa de la contemplación circular y de la rectilínea. Así como las aspas de un helicóptero, girando en torno a un eje, permiten elevar en vuelo al helicóptero, así como un sacacorcho girando, un tirabuzón girando sobre sí mismo, permite andar siempre más profundo, con una cierta facilidad que no podría hacerlo la presión rectilínea directa. Va ganando siempre. Bueno, esta es, lo agregamos nosotros, esta es la contemplación del filósofo. Y también la del contemplativo religioso. Es la del filósofo, en el cual no se dispersa, en diversos temas, sino que va viendo cómo estos temas va girando siempre en torno a temas que se reproponen, de un modo u otro se van reproponiendo, pero él sabe ver como los verdaderos problemas filosóficos. Después están los problemas falsos. Los verdaderos problemas filosóficos giran en torno a un único problema. Y se va siempre en mayor profundidad hacia el fundamento. La multitud y la unidad. El fundamento es el uno, es el ser, es el absoluto. Y nosotros sabemos que es Dios. Y todo gira en torno a eso. Y se crece en profundidad o se va elevando siempre hacia aquel principio que sostiene toda la rica variedad de los seres. Por tanto, espero que pueda haber servido esta repetición de una lección en la cual nos ayuda a tratar de pensar no solo estos problemas, sino que a tratar de pensar nuestra misión de filósofos según un orden, según una ordenación y jerarquía de los problemas, y cómo todos los problemas deben conducir al gran problema de la filosofía, que dicho de tantas maneras distintas, termina siendo, en cuanto actividad plenamente humana e iluminante de la existencia humana, nuestra relación con Dios, con el absoluto.